Memoria RAM. ¿Qué es la memoria RAM? La memoria de acceso aleatoria, cuyo acrónimo es RAM, es la memoria desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados. Historia. Integrado de silicio de 64 bytes sobre un sector de memoria de núcleo, finales de los 60. La historia está marcada por la necesidad del volumen de datos. Originalmente, los datos eran programados por el usuario con movimientos de interruptores. Se puede decir que el movimiento de datos era byte. Las necesidades apuntaron a una automatización y se crearon lo que se denomina byte de palabra. Desde una consola remota se trasladaban los interruptores asignándoles valores de letra que correspondían a una orden de programación al microprocesador. Así, si se deseaba programar una orden NOT con dos direcciones distintas de memoria, solo se tenía que activar el grupo de interruptores asociados a la letra N o a la letra O y a la letra T. Seguidamente se programaban las direcciones de memorias sobre las cuales recibirían dicho operador lógico, para después procesar el resultado. Los interruptores evolucionaron asignándoles una tabla de direccionamiento de 16 por 16 bytes, en donde se daban 256 valores de bytes posibles. La actual tabla ASCII. En dicha tabla se traducen lo que antes costaba activar 8 interruptores por letra a una pulsación por letra. De cara al recurso humano, un ahorro en tiempos. Una sola pulsación predisponía un byte en RAM, o en otras palabras, cambiaba la posición de 8 interruptores con una sola pulsación. Se usó el formato de máquina de escribir para representar todo el alfabeto latino, necesario para componer palabras en inglés, así como los símbolos aritméticos y lógicos que permitían la escritura de un programa directamente en memoria RAM, a través de una consola o teclado. En origen, los programadores no veían en tiempo real lo que tecleaban, teniendo que imprimir de cuando en cuando el programa residente en memoria RAM, y haciendo uso del papel a la hora de ir modificando o creando un nuevo programa. Dado que el papel era lo más accesible, los programas comenzaron a imprimirse en un soporte de celulosa más resistente, creando lo que se denomina tarjeta perforada. Así pues, los programas constaban de una o varias tarjetas perforadas que se almacenaban en archivadores de papel con las típicas anillas de succión. Dichas perforaciones eran leídas por un dispositivo de entrada, que no era muy diferente al teclado y que constaba de pulsadores que eran activados o desactivados, dependiendo de si la tarjeta en la posición de bytes contenía una perforación o no. Cada vez que se encendía la máquina, requería de la carga del programa que iba a ejecutar. Dado que los datos en memoria son de 0 o 1, que esas posiciones físicamente representan el estado de un computador, que la estimulación del computador evolucionó a pulsos electromagnéticos. El almacenamiento de los programas
era cuestión de tiempo que su almacenamiento pasara del papel a un soporte lógico, tal como las cintas de almacenamiento. Las cintas eran secuenciales y la composición de la cinta era un material magnetoestático. Bastaba una corriente Gauss para cambiar las polaridades del material. Dado que el material magnético puede tener polaridad norte o sur, era ideal para representar el 0 o el 1. Así, ahora cargar un programa no era cuestión de estar atendiendo un lector de tarjetas, en el cual se debían de ir metiendo de forma interminable tarjetas perforadas que apenas podían almacenar apenas unos bytes. Ahora, los dispositivos electromagnéticos secuenciales requerían la introducción de la cinta y la pulsación de una tecla para que se cargara todo el programa de inicio a fin, de forma secuencial. Los accesos aleatorios no aparecieron hasta la aparición del disco duro y el floppy. Con estos medios, un cabezal lector se deslizaba por la superficie en movimiento. Si dicho movimiento tenía como consecuencia la lectura de un valor n, norte-norte, no generaba corriente, tampoco si era ss, sur-sur. Por el contrario, si era ns o sn, sí creaba una corriente que era captada por el circuito que mandaba el dato a la memoria RAM. Toda esta automatización requiso del diseño de un sistema operativo o de un área de gestión del recurso para su automatización. Estos sistemas requerían de área de memoria reservada, en origen de 64 bytes, capacidad de representación de texto en monitor monocromo, para irse ampliando a 128, monocromo con capacidades gráficas, 256, texto y gráficos a 2 colores, 512, texto y gráficos a 4 colores, y los tradicionales 640, texto, gráficos y a 16 colores. Esa memoria se denominó memoria base. Es en esta parte del tiempo en donde se puede hablar de un área de trabajo para la mayor parte del software de un computador. La RAM continúa siendo volátil, por lo que posee la capacidad de perder la información una vez que se agote su fuente de energía. Existe una memoria intermedia entre el procesador y la RAM, llamada caché. Por esta solo es una copia de acceso rápido de la memoria principal, típicamente discos duros, almacenada en los módulos de RAM. 4 MB de memoria RAM por un computador VAX de finales de los 70. Los integradores de memoria de RAM están agrupados arriba a derecha e izquierda. Módulos de memoria tipos SIPP instalados directamente sobre la placa base. La denominación de acceso aleatorio surgió para diferenciarlas de las memorias de acceso secuencial, debido a que en los comienzos de la computación, las memorias principales o primarias de las computadoras eran siempre de tipo RAM y las memorias secundarias o masivas eran de acceso secuencial, unidades de cinta o tarjetas perforadas. Esa frecuente pues que se habla de memoria RAM para hacer referencia a la memoria principal de una computadora, pero actualmente la denominación no es precisa. Uno de los primeros tipos de memoria RAM fue la memoria de un núcleo magnético, desarrollada entre 1949 y 1952,
y usada en muchos computadores hasta el desarrollo de circuitos integrados a finales de los años 60 y principios de los 70. Antes que eso, las computadoras usaban relés y líneas de retardo o varios tipos construidas con tubos de vacío para implementar las funciones de memoria principal con o sin acceso aleatorio. En 1969 fueron lanzadas una de las primeras memorias RAM, basadas en semiconductores de silicio por parte del Intel con el integrado 3101 de 64 bytes de memoria, y para el siguiente año se presentó una memoria de RAM de 1 GB, referencia 1103, que se constituyó en un hito, ya que fue la primera en ser comercializada con éxito, lo que significó el principio del fin para las memorias de núcleo magnético. En comprobación con los integrados de memoria de RAM actuales, la 1103 es primitiva en varios aspectos, pero tenía un desempeño mayor que la memoria de núcleos.